cuando alguien se va sin decir adiós. Hace un poco más de 20 años conocí a una pequeña niña a quien llegué a querer como si fuera mi hija. Entonces soñaba con que ella sería una gran actriz de televisión y le daba todo lo que en mis posibilidades podía. Cuando me dijo que quería ser abogada, mi emoción fue tan grande que hasta yo hice grandes cambios. Hoy se fue sin decir adiós. Hola, mi nombre es José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de asistencia legal Ruiz de la Cruz en Tehuantepec, Oaxaca. Creo firmemente en que si conocemos nuestros derechos, podemos defenderlos, y mi intención es darle a conocer esos derechos que todos tenemos. También creo firmemente en que el tiempo no pasa en vano. Debemos día con día crecer espiritual, mental y emocionalmente. Todos se preguntarán qué tiene que ver el tema y la introducción con el propósito del canal, y los que me conocen posiblemente se sorprendan aún más, porque saben que no tengo hijos. Pero quería hablar de este tema porque me he topado con personas y clientes con un gran problema, el apego emocional. De verdad que se los digo, no sé si es el mismo sentimiento el que han de sentir los padres cuando un hijo se va de casa, ya sea porque se van a estudiar fuera de la ciudad, porque se casaron, o por trabajo, o lo más difícil a veces, porque falleció. Pero la niña de quien les hablé al principio me hizo sentir ese sentimiento. Insisto, no sé si sea el mismo sentimiento que muchas veces sienten los padres. Pero entonces me preguntaba, ¿por qué muchas veces los padres sufren cuando un hijo o hija decide irse de casa? Y aunque es algo natural, que todos sabemos, el sufrimiento es tan grande. Pero también pasa en las relaciones amorosas. Por eso muchas personas sufren cuando una relación termina. El día de hoy pienso que son por 3 cosas: el apego emocional, las falsas ilusiones y porque los padres muchas veces no nos enseñaron a ser autosuficientes. Suele pasar mucho, pero lo he notado más en las madres, que cuando nacen los hijos se quedan con la idea de que nunca se van a ir de su lado. Y a veces, también lo he visto, hacen hasta cuanto pueden porque el hijo o hija, aún ya mayor, no se vaya de casa. Pero los hijos crecen, se crean sus propias ideas, sus propias expectativas. Entonces, cuando el hijo o la hija decide emprender el vuelo, esto suele ser más difícil, porque no estaban preparados o no estábamos preparados para ese momento. Sobre todo, cuando la expectativa del padre o madre era distinta al de la hija o hijo que decidió algo diferente. Porque los padres se quedaron con la idea de que el hijo o la hija nunca se iría de su lado y que ahora ya no podrán protegerlo. Les va a preocupar si les pasa algo, cómo le van a hacer para afrontarlo, y por eso el sufrimiento de los padres es aún más. Hablemos de las falsas ilusiones. Si una madre o padre me escucha, posiblemente me den la razón. Al igual que yo, con la niña que les mencioné al principio, pensaron que su hija o su hijo sería un gran doctor, un gran maestro, ingeniero, o como yo, que su hijo o su hija sería abogado. Pero qué gran desilusión nos llevamos cuando esas ilusiones no se hicieron realidad, sino que esos hijos decidieron tomar un camino distinto. Nuevamente, aquí viene el sufrimiento. Vuelvo a repetir, no sé si sea el mismo, pero es muy terrible de verdad. Y pasa también en las relaciones amorosas. Y por eso sufrimos, porque idealizamos a la otra persona, porque uno mismo se crea ideas de lo que quisiera o quisiéramos que la otra persona fuera con nosotros. Entonces, a veces damos más
de lo que recibimos. Y cuando nos damos cuenta que esas ilusiones no se hicieron realidad, entonces viene el sufrimiento. Pero entonces llegó el momento en que fue tanto el amor que le tuve a esta niña, más bien le sigo teniendo, que fueron tantas mis expectativas con ella, que cuando se decidió irse, sin decir adiós, el mundo se me vino abajo. Considero que los padres deben enseñarnos a ser autosuficientes. La autosuficiencia es una de las habilidades más importantes que los padres pueden dar a sus hijos. El término autosuficiente hace referencia a la capacidad de una persona de tomar decisiones y resolver problemas independientemente. Para los padres, educar hijos autosuficientes no solo los ayuda a ser capaces de vivir sin el apoyo continuo de sus progenitores, sino que también les proporciona otras habilidades útiles como la creatividad y la resiliencia. Al educar a los hijos para ser autosuficientes, los padres están creando una base sólida para su futuro, ya que les permitirán desarrollar la capacidad de enfrentarse a los problemas por sí mismos. Esto ayudará a los hijos a tomar decisiones conscientes en situaciones difíciles y les ayudará con las herramientas necesarias a alcanzar el éxito en la vida. Una buena educación centrada en la autonomía también ayudará a los niños a tomar responsabilidades por sus acciones y responsabilizarse de sus errores. Si bien puede ser un proceso complicado para los padres, les ayudará a garantizar que sus hijos sean libres de temores, capaces de afrontar retos con determinación. Y entonces no será tanta la preocupación cuando los hijos decidan emprender el vuelo por ellos mismos. Cuando se trata de educar hijos autónomos, hay algunas cosas que los padres deben tomar en cuenta. Es importante brindarles tiempo para que tomen decisiones por sí mismos, tomando en cuenta la responsabilidad asociada con las elecciones que realizan. Deben enseñarles que en esta vida nada es fácil. No cometan el error en darles todo a los hijos, que puede sonar raro, pero véanlo de esta manera. Si le enseñas al niño o niña a ganarse, por ejemplo, el juguete que te pidió, el niño debe saber que para que obtenga ese juguete debe realizar ciertas actividades en casa y que si las realiza, simplemente lo puede obtener, pero si no, pues no va a obtener el juguete solicitado. Pero también hay que cumplir, porque si al final el hijo no cumple, y aunque sí compraste el juguete, cuando ese niño sea adulto, se formará con la idea que todo lo obtuvo todo siempre fácil. Ahora, cuando sea adulto, le será difícil poder conseguir trabajo, ascender al puesto deseado, en fin, a muchas cosas. Y cuando no pueda conseguirlo, entonces tomará el camino fácil para hacerlo. También deben permitirles experimentar los resultados de sus acciones, enseñarles que toda acción tiene consecuencia. No estar tapando a los hijos. Los niños deben aprender a hacerse responsables de lo que hagan. Si el niño se portó mal, bueno, un castigo también no está mal. Así les enseñarán a respetar a los demás, a hacerse responsables. Enséñale a tomar decisiones por sí mismo, comenzando por cosas pequeñas como vestimenta y luego pasando a decisiones más grandes a medida que crecen. A que tomen sus propias decisiones en la medida de lo posible. No debes imponerles tu voluntad. Recuerden que los niños crecen, se forman sus propias ideas, pero si en la medida de tus posibilidades le enseñaste lo básico a ese niño o niña, cuando decide emprender el vuelo, siempre llevará lo que tú le enseñaste. Al proporcionarle estructuras claras a los niños dentro de las cuales pueden tomar decisiones, podrán encontrar su camino
y desenvolverse como adultos autosuficientes y maduros, al mismo tiempo que los padres podrán hacerse a la idea que algún día tomarán su propio camino. Y entonces esa separación será menos dolorosa. Ojalá yo hubiera aprendido muy bien los 2 primeros puntos. Educar hijos debe ser algo muy difícil, porque también a nuestros padres no les enseñaron a ser padres. Por eso ellos nos educaron con la escuela que sus propios padres les dieron, y a nuestros abuelos pues tampoco les enseñaron a ser padres. Pero hoy pude experimentar un sentimiento que posiblemente sea semejante al de un padre, cuando un hijo o hija se va de casa, pero sobre todo cuando no te dice adiós. Recuerden que los hijos, para convertirse en personas autosuficientes, se requiere dedicación, disciplina, paciencia, pero sobre todo, amor incondicional. Está claro que ninguno de nosotros sabemos exactamente lo que nos depara el futuro, pero estoy seguro de una cosa, de que si invierten adecuadamente ahora en educar hijos autosuficientes, aprenderán rápidamente cómo navegar el mundo adulto. Y entonces, cuando eso pase, el sufrimiento será menos cuando ellos decidan emprender el vuelo. Muchas gracias por escucharnos. Sé que fue un tema un poco distinto, pero la intención es ayudar a otros, porque cuando ayudamos, se nos regresa más. Recuérdenlo. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Asistencia Legal Ruiz de la Cruz, donde encontrarán consejos prácticos legales cuando se trata de enfrentar, aunque muchas veces no quisiéramos, un proceso legal. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de Asistencia Legal Ruiz de la Cruz. Hasta la próxima.